13 y 13 minutos, no somos supersticiosos. Estábamos esperando ahí. A que fueran las 13 y 13. A la vecina Exacto. rubia le gustan los 11. Las 11 y 11. Y todos los días pide un deseo cuando son las 11 y 11. Nosotros a las 13 y 13 deseamos que pues puedan ustedes conciliar vida laboral, personal y familiar. Y como deseamos que lo hagan, pues vamos a hablar en Ser Talento hoy de este asunto que me parece importantísimo. Mariluz Pomares, ¿qué tal? Muy buenas. Muy buenos días. ¿Cómo está? Buenos días, buenas tardes ya, ¿no? Bueno, depende, porque como no hemos comido, no nos gusta decir, nosotros queremos comer. Hola, con un hola yo creo que... Oye, lo del 13-13 va siendo una costumbre, ¿eh? Y la Sí. semana que viene, el martes, será día 13, con lo cual... 13, empezaremos 13, a las 13 y 13 y a lo mejor nos da suerte. A lo mejor tenemos el trío de los 13. Sí, a lo mejor nos da suerte. Bueno, hablamos de conciliación. ¿Es posible o esto es una utopía? Mariluz, cuéntanos. Sí, ya estuvimos hablando, ¿no?, hace una semana, precisamente de las medidas que veíamos que se estaban implantando de conciliación, y justo dijimos, vamos a hablar de un espacio para esto, porque es muy importante, y sobre todo porque ya tenemos que ser conscientes, empresarios, profesionales, que estas medidas han llegado para quedarse. ¿Y qué medidas serían así para empezar? Bueno, todos hablamos siempre de la conciliación, de la vida familiar, tal, pero hay un elemento nuevo, ¿no?, que es la vida personal. Muchos profesionales dicen, vale, yo puedo no tener hijos, pero también tengo mis espacios de tiempo libre, necesito mi tiempo para mi ocio, ¿verdad? Entonces incluso yo creo, tiempo para aburrirnos. Claro, incluso lo estoy notando en la selección de personal. Ya había preguntas que antes nunca aparecían en una selección de personal y ahora se presentan candidatos a nivel nacional e internacional con la pregunta, ¿es posible teletrabajar? Con lo cual, fíjate si ha venido para quedarse, que hay trabajadores que como condición indispensable para optar a un nuevo empleo ya se están planteando la posibilidad de teletrabajo, aunque sea un trabajo híbrido, un porcentaje de la jornada en casa o teletrabajando y un porcentaje en las oficinas. La pandemia nos ha traído algo a lo que éramos reacios, por lo menos en nuestro país, que tenemos una cultura de presencialidad, ¿verdad? Sí, yo creo que las compañías se han visto obligadas a transformar esta forma de organizarse y yo creo que ya se están redefiniendo los espacios de trabajo, se está flexibilizando la jornada y algo que en España no veíamos, estaba en otros países ya más implantado, pues ya está siendo obligatorio cambiar el chip y cambiar estas nuevas medidas. Bueno, siempre ha habido ese tira y afloja, ¿no?, entre el empresario, el trabajador, compatibilizar esas necesidades empresariales y los derechos de los trabajadores. Siempre ha sido ahí un poco un tira y afloja, ¿no?, todo un dilema en el entorno laboral. Yo creo que sí, estamos acostumbrados a que había medidas especiales, que un trabajador por alguna situación especial pedía una adaptación de la jornada, convenios colectivos donde contemplaba estas medidas, pero creo que ya es algo generalizado y las empresas cada vez están más preparadas para ir implantando, incluso algunas han visto las ventajas como no necesitar tantos espacios físicos con el ahorro de costes que conlleva y sobre todo la productividad. Y muchos empresarios han visto aumentar la productividad de sus trabajadores con estas medidas. Favoreciendo para conciliar, pero ¿esto ha llegado para quedarse o es todo de momento por el tema de la pandemia? Pues mira, unas cosas son más temporales y otras cosas han venido para quedarse. Por ejemplo, el trabajo híbrido. El trabajo híbrido nos habla de la posibilidad de trabajar en casa, por lo menos un 30% de la jornada, y luego teletrabajar, y de esa manera los profesionales están viendo mejorar sus condiciones profesionales, ser más productivos y también poder conciliar la vida personal, familiar, y muchos trabajadores, sobre todo las nuevas generaciones, que el tiempo libre, el desconectar, es algo que lo tienen mucho más claro y es una prioridad en sus vidas. Yo creo que estas medidas los profesionales lo estamos solicitando y las empresas también lo están ofreciendo cada vez más. Y eso estoy ya regulación legal para todo esto, no vamos a contar ahí todos los decretos, pero vamos, poco a poco se está ajustando también al derecho, ¿no? Así es. De hecho, ya estamos viendo cómo en las empresas... Vamos a traerte agua, a ver si enseguida te traen un poquito de agua, que hemos entrado un poco fuerte. Sí. Además, los cambios de temperatura son horribles para la voz. Es que ha venido la primavera, ¿no? Entonces estamos viendo, o quizás el teletrabajo también, ¿no? Las horas que nos afecta. Bueno, yo creo que las medidas que están viniendo para quedarse es la flexibilización de la jornada, por ejemplo, el teletrabajo, que ya está tan implantado, y el trabajo híbrido, que muchas empresas lo están ofreciendo a sus trabajadores, pero sobre todo una que estamos menos acostumbrados, y a mí me encanta, es lo de comprimir la semana, lo de poder reducir... Uy, esto ha formado parte de la campaña política que se está desarrollando, la campaña electoral en Madrid. Creo que Más País, el partido de Íñigo Rejón, ha propuesto lo de la semana de 4 horas y ha salido incluso en portada, de 4 días, ha salido en portada en la edición europea de The Times, porque...
fíjate, no es una cosa tan utópica, ¿no? Sí, incluso hay países que estaban implantando ya desde hace mucho tiempo las jornadas de 4 días. Por ejemplo, yo recuerdo una experiencia que tuve cuando estuve estudiando en otro país y me pareció muy curioso una medida que adoptó una empresa. Resulta que por un tema de crisis que había en esa empresa, había que despedir a 1 o 2 trabajadores y los propios compañeros decidieron, porque la situación económica, personal de cada uno así lo permitía, llegaron al consenso de trabajar 4 días en vez de 5 para poder que estuviera todo el equipo y no tener que despedir a nadie. Tener todos una mejor vida, una reducción de sueldo un poquito, me imagino. Bebe agua que ya te han traído por ahí. Gracias. Cristina, entonces tenía yo 18 años y ahora no quiero decir la edad que tengo, pero han pasado. Con lo cual esto ya estaba inventado. Sí. Pero todo esto, bueno, pues hay que ir poco a poco adaptándolo. Bueno, de hecho hemos oído hablar del llamado plan Me Cuida. Así ¿Esto es. qué es? Sí, este plan sí que es verdad que es un plan temporal, ¿no? Es un plan que ha venido precisamente para que está dirigido a los trabajadores que trabajan por cuenta ajena, que acrediten que tienen que cuidar a familiares hasta un 2º grado de consanguinidad o afinidad por motivos para evitar la transmisión del COVID o también para poder cuidar a personas que estén sufriendo esta enfermedad. De hecho, los trabajadores pueden cuidar a familiares a cargo por razones de enfermedad o discapacidad por consecuencia directa de la pandemia, y creo que son medidas importantes que se están ofreciendo para facilitar un poquito toda esta situación que estamos viviendo de pandemia y nos afecta a todos, personas, profesionales. ¿Y cómo lo enfocamos? Eso, exactamente. Yo quería decir, ahora que se ha quedado, que está aquí, que lo tenemos tan presente, ¿cómo tenemos que enfocarlo? Pues mira, el teletrabajo, por ejemplo, es voluntario y reversible. Esto lo tenemos que saber, con lo cual, de esa manera habrá profesionales que prefieren trabajar en la oficina, con lo cual, pues le vamos a ofrecer la posibilidad de volver, ¿no? Cristina me estaba comentando precisamente hace un rato que tenía personas que estaban conocidas que estuvieron de teletrabajo y bueno, pues durante la pandemia hizo su papel, pero ahora prefieren volver y además la empresa se lo permite, ¿eh? Exactamente, con lo cual ha de ser voluntario y reversible. Luego, por ejemplo, para que se hable ya de teletrabajo, pues por lo menos un 30% de la jornada durante mínimo 3 meses, por ejemplo, ha de ser así. Y luego pues ha de formalizarse en un acuerdo escrito y sobre todo tiene que haber una disponibilidad obligatoria pues de unas horas que el empleador y el empleado pues negocian, porque son franjas horarias que tienen que garantizar la disponibilidad del trabajador, ¿no? Y luego el sistema de registrado horario se mantiene exactamente igual. Pero bueno, el teletrabajador va a tener los mismos derechos que el empleado presencial y eso es muy importante. Luego hablamos de si se mantiene lo de que haya disponibilidad en una franja horaria y luego en el resto, ¿no? Etcétera, etcétera. Luego lo comentamos. Pero entonces, ¿el trabajo presencial y remoto, el híbrido, podría ser la mejor solución, crees tú? Yo creo que es una solución muy interesante porque ya hay muchos estudios que demuestran que aumenta la productividad del trabajador por esa flexibilidad, ese trabajo híbrido, sobre todo porque aparte de esa mayor productividad para la empresa, tiene más tiempo libre el trabajador y luego, oye, ¿por qué si un trabajador con X horas puede realizar más trabajo de más calidad, con más eficacia que de otra manera? Eso también es verdad que, digamos, va a tener que un cambio de cultura a las empresas porque hazte cuenta que estamos acostumbrados a que siempre podemos disponer de un compañero, siempre está disponible, sí, ¿no? Digamos, los mandos intermedios, los jefes siempre quieren tener al equipo para hacer una consulta. Eso requiere un cambio de cultura, un cambio de mentalidad. Pero desde luego las ventajas son muchísimas, como hemos hablado de la productividad. Luego la plantilla está mucho más satisfecha. Ahorramos costes a las empresas y luego también muy importante, las empresas van a ver que para conseguir los mejores profesionales van a tener que adaptarse, si no pues el trabajador elegirá aquellas empresas más modernas que han optado sí que por la conciliación, la flexibilidad y todas estas medidas que son desde luego muy interesantes. Y eso de comprimir la semana, el horario de fin del horario laboral convencional, se está viendo que hay muchos cambios últimamente. ¿Cómo se puede hacer? Sí, pues bueno, todos sabemos que aquí en España esa medida pues todavía no se ve que está digamos instaurada, pero algunas empresas ya la están adoptando. Hay países, Estados Unidos por ejemplo, Japón, Nueva Zelanda, muchos europeos que ya han visto los resultados y como hemos visto ya tienen sus medidas como por ejemplo el estrés. Hay menos estrés para los trabajadores, con lo cual las bajas médicas pues también son menores, menos absentismo, que para muchas empresas el absentismo es un problema. Con lo cual yo creo que las empresas que están avanzando y tomando estas medidas y que están viendo las ventajas, pues son pioneras, pero luego otras empresas verán las ventajas y querrán también poder ofrecer a sus trabajadores estas posibilidades. Hablamos del derecho a la desconexión digital, sí, tan importante. Necesaria, ¿verdad? Sí.
Ya estuvimos hablando, ¿no?, la semana pasada de lo importante, sobre todo para evitar el burnout, ¿no? Estamos viendo que hay trabajadores que el hecho de estar en casa luego no pueden delimitar el tiempo libre y, claro, la desconexión, ¿no? Entonces yo creo que también por parte de los empleadores formar a las personas, ¿vale?, en esa higiene de poder desconectar, también responsabilidad del trabajador. Poder desconectar. Yo creo que hay que ofrecer formación para que esto ocurra, y el objetivo sobre todo es la salud y evitar el estrés y el agotamiento del trabajador, muy importante. Tanto por parte del trabajador como por parte de la empresa, todo esto está regulado y está, digamos, establecido, ¿no? Así es, está todo establecido y es importante. Y luego, pues, el ejercicio del derecho a la desconexión, eso está regulado, y sobre todo yo implementaría las acciones de formación y sensibilización al personal, porque aunque nosotros como empresarios ofrezcamos esta desconexión, también el trabajador tiene que evitar esta fatiga, evitar estar todo always on, como digo yo, y sobre todo la fatiga informática, ¿no? La fatiga informática, estar siempre conectados a aparatos marcarse tecnológicos. Un horario. A partir de tal hora ya no veo el correo y no resuelvo nada que no sea urgente, salvo que tengas un horario de urgencias. Por ejemplo, estoy pensando en un cerrajero 24 horas, pues si le toca tener que estar 24 horas disponible, tendrá que estar. Pero si no, marcarnos un horario: en este tiempo trabajo, en este tiempo atiendo, reuniones, jefes, consultas, y en este ya no, porque si no, sobre todo si estás en casa, es imposible a veces, ¿eh? Efectivamente, y sobre todo que exista una política interna por la organización para definir efectivamente cómo hacerlo, este derecho a la desconexión, y ofrecer estas posibilidades para el equipo que se forme y adquiera estos nuevos hábitos que han venido para quedarse, como hemos dicho, y sobre todo evitar el estrés, el burnout, y todos estaremos más felices, más productivos, y creo que es una ventaja para trabajadores y para empresas. Y todos tienen que poner de su parte, trabajadores y empresas. A veces los trabajadores también, ¿eh? Tenemos que saber decir que no. Muy importante. Aprender a decir que no, y apagar también los teléfonos y la desconexión digital física también. Sí, apagar. Estamos viendo que aprender a decir no, delegar, ¿no? Eran cuestiones importantes aprender para sobre todo poder evitar el burnout. Y todo esto ayuda a la conciliación. Bueno, pues Mariluz, como siempre, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. A vosotros, y enhorabuena por el programa de acercar a la gente al empleo y a todas estas cuestiones tan importantes del trabajo, y aquí en Ser Talento pues nos volveremos a ver el martes 13 a las 13:13. A las 13:13, a ver si lo conseguimos, a las 13:13. Bueno, y cualquier duda en la página web de marialuzpomares.com sobre este asunto de la conciliación y sobre muchas de las cosas que hablamos en este programa.